Bueno, vamos a comenzar el estudio de la integral de una variable aleatoria con respecto a una medida de probabilidad P, o también conocido como valor esperado de la variable aleatoria. Entonces, supongamos que omega fp es un espacio de probabilidad y que, y que tenemos una variable aleatoria real definida sobre él. Llamémosla x, una variable aleatoria real x definida sobre él. Vamos a decir que la variable aleatoria es simple o elemental si y solamente si para algún entero positivo de n se satisface que x es igual a la suma, ¿sí? K variando desde 1 hasta n de x sub k por indicadora de a sub k, donde los x sub k, acá, los x sub k son números reales, los a sub k son elementos de la sigma álgebra F, ¿sí? 2 a 2 disyuntos. Y la unión, variando de 1 hasta n, de los a sub i es el omega total. Entonces, un ejemplo sencillo es el siguiente. Vamos a suponer que el omega es el conjunto cuyos elementos son A, B y C, que F es la sigma álgebra total y que P de omega es igual a 1/3 para todo omega en omega. Entonces, la variable aleatoria x, definida como a lo manden 2, a b y a c lo manden -1, resulta ser una función, una variable aleatoria simple. Pues x yo lo puedo expresar como 2 por indicadora del conjunto cuyo único elemento es A, más -1 por indicadora del conjunto cuyos elementos son B y C. O también la podría expresar como 2 por indicadora del conjunto cuyo único elemento es A, más -1 por indicadora del conjunto cuyo único elemento es B, más -1 por indicadora del conjunto cuyo único elemento es C. Entonces, ahí estamos observando que la representación de x como combinación lineal no es única. Entonces, ese es lo que tenemos acá. Entonces, ver, vamos a llamar acá, ver el ejemplo anterior. Bueno, entonces, tenemos ahora que a partir de esta definición podemos definir lo que es la medida, la integral de la variable aleatoria real simple x con respecto a la medida de probabilidad P. Entonces vamos a considerar que omega fp es un espacio de probabilidad y que x es una variable aleatoria real simple definida sobre él. Vamos a suponer que x tiene la representación suma k variando de 1 hasta n de x sub k por indicadora de a sub k. Entonces vamos a definir la integral de x con respecto a P como sigue. Entonces lo vamos a definir: integral de x con respecto a P es igual a la suma k variando desde 1 hasta n de x sub k por la probabilidad de los a sub k. Aquí también se acostumbra a llamar, entonces, a la integral de x con respecto a P también se le acostumbra a llamar el valor esperado de x. Entonces, nota, la integral con respecto a P se conoce también, a P se llama también valor esperado de x. Bien, por ejemplo, en el ejemplo de la variable aleatoria que
trabajamos hace un momento. Entonces tendríamos que el valor esperado de esa variable, tendríamos que entonces el valor esperado de la variable aleatoria x, que era igual al valor esperado de, aquí la teníamos, era igual a 2 por la indicadora del intervalo del conjunto cuyo único elemento es A, más menos 1 por la indicadora del conjunto cuyos elementos son B y C. Entonces esto va a ser igual a 2 por P de A más menos 1 por P de BC, y esto sería igual entonces a 2 por 1/3 más menos 1 por 2 tercios. Entonces nos daría sencillamente, esto nos daría igual a 0. Bien. Al igual de lo que ocurría con la integral de Lebesgue, la anterior definición no depende de la representación de la variable como combinación lineal de funciones características. Otra observación importante que tenemos acá es que si x y y son variables aleatorias simples, entonces x más y también es una variable aleatoria simple. Pues esta x más y la podemos expresar como la suma, entonces k variando desde 1 hasta n de la suma j variando desde 1 hasta m de x sub k más y sub j por indicadora de la intersección entre a sub k y b sub j. Veamos algunas propiedades de esta integral. Entonces, la primera que vamos a probar es que si x es igual a 0 casi siempre, entonces la probabilidad, el valor esperado de x va a ser igual a 0. La segunda propiedad que tenemos es que si x es una variable aleatoria simple, ¿sí? Una variable aleatoria simple, entonces tendríamos que variable aleatoria simple, entonces se tendría que el valor esperado de x es mayor o igual que 0. Esta condición de acá de que sea no negativa, pues la necesitamos que sea con probabilidad 1, o sea, casi siempre. Bien. La tercera propiedad, entonces, que tenemos es la siguiente, que si x y y son variables aleatorias simples con representaciones digamos x igual a la suma k variando desde 1 hasta n de x sub k por indicadoras de los a sub k, y y igual a la suma j variando desde 1 hasta m de y sub j por indicadoras de los b sub j, y si alfa y beta son números reales, entonces lo que tendríamos es que el valor esperado de alfa x más beta y es igual a alfa por el valor esperado de x más beta por el valor esperado de y. ¿Sí? Entonces, estos resultados son relativamente fáciles de demostrar. Vamos a trabajar solamente la parte 3, la parte 1 y 2 se obtienen de manera inmediata. Entonces tendríamos que demostración 1 y 2, entonces quedan como ejercicio, y la parte 3
Entonces, lo que tendríamos es lo siguiente. Entonces, tendríamos que el valor esperado de alfa x más beta y es igual a la suma k variando desde 1 hasta n de la suma j variando desde 1 hasta m de alfa x sub k más beta y sub j por la probabilidad de a sub k intersectado b sub j. Pero esto a su vez es igual a lo siguiente. Esto es igual a alfa por la suma k variando desde 1 hasta n, ¿sí?, de x sub k, y esto por la suma j variando desde 1 hasta m de las probabilidades de a sub k intersectado b sub j, más, y aquí tendríamos entonces beta por la suma j variando desde 1 hasta m de y sub j por la suma k variando desde 1 hasta n de las probabilidades de a sub k intersectado b sub j. Y ahora veamos esto a qué es igual. Entonces tenemos que esto daría alfa por suma k variando desde 1 hasta n de x sub k. Y aquí nosotros recordamos que los a sub k son elementos de la sigma álgebra 2 a 2 disyuntos cuya unión me da el omega completo. Entonces, y también que los b sub j son elementos de la sigma álgebra, ¿sí?, 2 a 2 disyuntos y cuya unión me da el omega completo. Por lo tanto, entonces esto va a quedar expresado de la siguiente manera. Entonces esto va a ser igual a alfa por suma k variando de 1 hasta n de x sub k por la probabilidad de a sub k intersectado la unión j variando desde 1 hasta m de los b sub j. ¿Sí? Eso sería lo que estaríamos obteniendo en esta primera parte. Y aquí más beta por la suma j variando desde 1 hasta m de los y sub j por la probabilidad de b sub j intersectado con la unión k variando desde 1 hasta n de los a sub k. Pero esto nos va a dar entonces igual a alfa por suma k variando desde 1 hasta n de x sub k por probabilidad de a sub k intersectado omega más beta por suma j variando desde 1 hasta m de y sub j por la probabilidad de b sub j intersectado el omega. Y esto al final pues nos va a dar alfa por suma k variando desde 1 hasta n de x sub k por la probabilidad de a sub k más beta por la suma j variando desde 1 hasta m de y sub j por la probabilidad de b sub j. Y eso por definición es alfa, valor esperado de x, más beta por valor esperado